Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Bata sus manos en esta noche y presente delante de la presencia de este Dios maravilloso y de este Dios grande. Dele la bienvenida a este Dios que se merece toda la alabanza y toda la adoración, porque es un momento y una oportunidad que Él nos permite de podernos presentar ante su presencia, de poder ser esa ofrenda, ese sacrificio vivo. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, gracias por poder abrir nuestros labios para alabarte, para bendecirte, para decirte que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos, aleluya. Santo eres mi Dios, santo, 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 santo eres, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. Gloria sea su nombre, aleluya. Gloria sea su nombre, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios maravilloso? Gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Cada amigo que se encuentra en este lugar sea bienvenido a la casa de Dios. Gracias a Dios por una oportunidad nueva, un nuevo día, una nueva oportunidad que nos da de podernos presentar delante de su presencia, de poder venir y rendirle culto a este Dios maravilloso. Se pasó el lunes, se pasó el martes, se pasó el miércoles, pero es el jueves, es el día donde nos venimos a congregar para alabar y glorificar a este Dios maravilloso. Así que vamos a disfrutar de este culto y vamos a darle lo mejor a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Amén, gloria al Señor. Voy a invitar al pueblo de Dios que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el Salmo 24, amén. Vamos a estar leyendo al el Rey de Gloria. Y vamos a disponernos a darle lo mejor en esta noche, amén. Siempre estamos oyendo la palabra diciendo, puede ser la última noche, pero vamos a tomarla como si fuera la última noche. Vamos a presentarle delante de Él lo mejor que usted ya ha traído. Olvídese de todo lo que haya pasado en el día, olvídese de sus problemas, de sus angustias, y vamos a darle lo mejor a nuestro Dios en esta noche, porque Él se lo merece. ¿Cuántos lo creen así? Amén, gloria al Señor. Salmo 24 vamos a estar leyendo, amén. Gloria al Señor. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de del Dios de salvación. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Señor, aleluya. Ponga su Biblia en su silla y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Y vamos a decirle, Señor, aquí estoy y quiero hacer esa ofrenda de olor grato. Y vamos a darle lo mejor en esta noche a nuestro Dios. Levante su mano y levante su voz. Soberano Dios y Padre Celestial. Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande, Dios eterno. Te damos gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos estar esta noche delante de tu presencia, Dios. Gracias por permitirnos podernos presentar, Señor, una vez más ante ti, Señor. Esta noche no va a ser una noche más, esta noche queremos, Señor, que tú te muevas en medio nuestro, que tu presencia sea visitándonos de una manera especial, Señor.
Glorifícate en medio nuestro y ayúdanos, Señor, a dar lo mejor, Señor, de nuestras vidas en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Tu reino inigualable. Ahora nos permiten cantar y alabar a nuestro Dios. Que esta noche su voz sobresalga. Estás aleluya. En tu trono de victoria. Aleluya. Vestido estás de gloria. Oh, santo eres mi por Dios. Los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá. Oh, digno de gloria. Digno de gloria. Digno de honra. Digno de toda adoración. Amén. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Aleluya. Tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable. Aleluya. Tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Aleluya. Tú eres rey. Tú eres Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, Hoy estamos hoy perfumando tu trono, perfumamos tu Señor. trono. Recibe la la alabanza de tu pueblo en Hoy esta perfumamos noche. tu trono. Reciba toda la oración Hoy de este pueblo que perfumamos en tu Aruba, trono. Señor. Hoy Este pueblo en Aruba te está perfumamos tu perfumando tu trono. Recibe Con toda la alabanza, con toda la oración. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Recibe el honor.
pido que abras tus labios y glorifiques y alabes a este Dios maravilloso. Oh Dios, recibe, Señor, recibe la alabanza, recibe la oración, mi Dios. Hay un pueblo agradecido en esta noche, Señor. Hay un pueblo que quiere, Señor, perfumar tu trono. Hay un pueblo que quiere llegar hasta tu trono, Señor. Hay un pueblo que te quiere llamar a contentamiento, Señor. Hay un pueblo que te quiere llamar a contentamiento, mi Dios. Hay un pueblo que te quiere ofrecer la mejor alabanza. Hay un pueblo que te quiere ofrecer lo mejor en esta noche, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la honra, recibe la gloria, mi Dios. Tú te mereces toda la alabanza, tú te mereces toda la adoración, mi Dios. Y te reconocer, Oh Santo, oh Santo, presencia a ti. Oh, qué privilegio, Señor, qué privilegio. Reconocer tu Poder, amor, Señor, llegar hasta tu trono, mi Dios. prioridad y te aprecio. Oh, A Santo, vos solo me quiero adorar. Santo. Y te reconocer, Aleluya. a vos te aquinar, con presencia a ti. Prometo. Aleluya. E te reconocer que a vos dame prioridad e te aprecio. A vos só me quero adorar. Me te adoramos, me te alabamos, Senhor, lo me adoramos. A vos solo me quiero adorar. Me te adoramos, me te alabamos, Señor, lo me adoramos. Me te entregamos entre mi corazón. Jesús, mi buen guardador. Jesús, mi buen guardador. Jesús, mi buen guardador. Aleluya. Me te reconocer, aleluya. Oh, que solo tú eres merecedor de toda la alabanza, que solo tú eres merecedor de toda la honra, Señor. Que es un privilegio poder estar aquí, Señor, de poder volver a cantarte, de poder volver a abrir nuestros labios para alabarte, Señor. Que es un privilegio, Señor, poder llegar hasta tu trono, Señor. De que tú recibas nuestra alabanza, de que tú recibas nuestra adoración, de que podamos batir nuestras manos, de que podamos decirte tantas cosas maravillosas y bellas que tú te mereces, mi Dios.
maravilloso eres, mi Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar, no sé si usted tiene que agradecerle a este Dios maravilloso. No sé si los momentos que estamos pasando nos hemos conformado, estamos viendo todo tan normal. Pero creo que es el momento de decirle al Señor gracias. Porque tu mano está cada día con nosotros, porque te vemos. ¿Quién quiere comenzar esta oración de gratitud para este Dios? Oh Dios maravilloso, Dios grande, Dios eterno. Enséñanos y ayúdanos a ser gratos, Dios. Ayúdanos a ver cada momento, en cada instante, ver tu grandeza y tu misericordia para con nosotros, mi Dios. Que es un privilegio poder estar aquí, Señor. Que es un privilegio poderte alabar, Dios mío. Que es un privilegio todavía, Señor, que tú nos permites. Que esta puerta no se ha cerrado todavía, que tu gracia no se ha acabado, mi Dios. Gracias por esta salvación, gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias por ser llamados hijos tuyos, mi Dios. ¿Cómo no alabarte y cómo no darte las gracias, Señor? ¿Cómo no ser un pueblo agradecido, Dios mío? Si vemos tus bondades cada día, Dios mío. Si vemos tus misericordias cada día, Señor. Oh Dios, gracias, mi Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias te damos, mi Dios, gracias. Maravilloso eres, mi Dios. Incomparable eres, mi Dios. Incomparable, inigualable eres tú, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. No nos debemos de cansar de alabar a este Dios maravilloso. No sé, hermano, usted, pero yo vivo agradecida con este Dios. Cada momento veo su obra, sus manos. Cada momento es un privilegio que Él nos da. Así que no se canse de alabar a este Dios. Pueden sentarse y ponerse cómodos. Voy a invitar al hermano Olivardo. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spiritu, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela. Todos juntos alabando a nuestro Señor, amén. Con libertad, porque Él lo merece, porque Él es el dueño de nuestras vidas, pero nosotros le estamos esperando, amén. Le esperamos el día glorioso en que venga a llevarnos de nuevo con Él, cuando habitaremos para siempre con su corte celestial y le alabemos con todo el corazón, hermano. Este es el momento de aprovechar que estamos aquí y cantarle al Señor con todo nuestro corazón. En esta noche quiero cantar este canto, lo he cantado varias veces, pero es un canto que a mí me encanta, es la palabra que dice, es un mensaje, y que cada uno de nosotros analicemos lo que dice, lo llevemos en nuestro corazón y esperemos ese día maravilloso cuando el Señor regrese, amén. Sus palabras, sus dulcísimas palabras que hablan de su amor, su eterno amor que a la cruz le llevó. Fue allí donde Él murió por mí, y su muerte hizo que yo pudiera hoy vivir con la esperanza de que Él volverá.
Él regresará. Sé que Él volverá. Él vendrá a levantarme para ir a morar por la eternidad en aquel lugar que Él prometió ir a preparar. Este no es mi hogar, no es el fin, no es mi destino, no acaba todo acá. Mi peregrinar será solo hasta que Él me venga a llevar. Sus palabras, sus dulcísimas palabras que hablan de su amor, su eterno amor que a la cruz le llevó. Fue allí donde Él murió. Él murió por mí y su muerte hizo que yo pudiera hoy vivir y vivir con la esperanza de que Él volverá. Él regresará. Sé que Él volverá. Él vendrá a levantarme para ir a morar por la eternidad en aquel lugar que Él prometió ir a preparar. Este no es mi hogar, no es el fin, no es mi destino, no acaba todo acá. Mi peregrinar será solo hasta que Él me venga a llevar. Será solo hasta que Él me venga a llevar. Será solo hasta que Él me venga a llevar. No temamos, hermanos. Todo esto que está aquí pasará, se quedará aquí, pero nosotros nos iremos a reinar con nuestro Señor. Así que estemos preparados y felices que vamos a reinar con Él. Amén, gloria al Señor. Puestos de pie, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, amén. Vamos a seguir bendiciendo su santo nombre, amén. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive,
Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. El Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Cristo vive, 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 Cristo vive. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Aleluya. Amén. No se canse de alabar a este Dios. Aleluya. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven. me mueven a mí. Amén, El victorioso aleluya. vive en mí. Oh sí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Sí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. El victorioso vive en este lugar, el victorioso vive en nuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres mi Dios, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo eres mi Dios, santo, santo, santo eres, Señor. Oh, maravilloso. Tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia se mueve en medio nuestro. La podemos sentir, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor.
nombre, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre, mi Dios. Oh, maravilloso, gloria al Señor, aleluya. Pueden ponerse cómodos y los dejo en compañía de nuestro pastor, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Es una bendición grande poder estar aquí en esta noche con el único propósito de adorar a Dios. Amén. Él es el único que merece toda la gloria. Amén. Él merece todo el honor. Él merece todo el reconocimiento. Y qué bueno que nosotros que estamos aquí en esta noche podamos ser conscientes de eso, hermano, que el Señor merece toda la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, la alabanza, la exaltación, amén, porque Él es bueno. Él es bueno, ¿verdad que sí? Él es bueno. Esta semana, el domingo, estábamos hablando acerca de que Dios es bueno. Y qué bueno, hermano, que podamos comprenderlo, entenderlo y vivirlo. Dios es bueno. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos, hermanos, amigos, las personas que están aquí con nosotros, a quienes a través de Facebook Live o YouTube están con nosotros. Qué bueno poderles saludar en esta hora y decirles: somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, amén. Una iglesia comprometida con Dios para ganar, instruir y servir. Amén. Eso somos, una iglesia comprometida con Dios para ganar, instruir y servir. Y qué bueno que todos los que están aquí conmigo en esta noche podamos ser conscientes de eso, hermano. Necesitamos hablarle a la gente de Jesús. Hermanos que están aquí, necesitamos que el mundo conozca de Dios. No hay otra solución para el mundo, conocer del Evangelio de Jesucristo. No hay otra solución. La única solución para el mundo se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche. Y quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en el libro de Nehemías capítulo 2. Libro de Nehemías capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 11. Nehemías capítulo 2, verso 11. Vamos a leer hasta el verso 16. La palabra del Señor. Amén. ¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Todos el 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho.
ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria al Señor, hermanos. Con más vida digámosle al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, tengan la bondad, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche bajo un título, y es: dedica tiempo a pensar. Amén. Repita conmigo, por favor: dedica tiempo a pensar. Gloria al Señor. Hermanos, Nehemías es el ejemplo de alguien que se toma tiempo. Nehemías es el ejemplo de alguien que se dedicó a pensar antes de actuar. Y este mensaje que le voy a predicar esta noche tiene que ver con el devocional que les envié hoy. Pero realmente siento la necesidad de hablar de él. Porque, hermanos, muchos de los problemas a los que a veces nos enfrentamos en la vida es por no dedicarnos un momento a pensar, a reflexionar y a dejarnos guiar de Dios y a entender la directriz de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, ¿cuántas decisiones en la vida se han tomado equivocadas y han traído serios problemas a nuestra vida y a la vida de muchas personas por no detenerse a pensar? Por no detenerse un momento a revisar las instrucciones. Este libro que está a su alcance, que lo tenemos todos, que lo tiene usted, que lo puede llevar en el celular, en el iPad, están las instrucciones para tantas cosas de la vida. Pero, hermanos, el problema es que a veces no nos detenemos a pensar en él, a meditar en él, a reflexionar en él. Así que hay personas que han tomado decisiones en la vida, pero después de que han hecho grandes inversiones se han dado cuenta de que esa decisión no era la correcta. Hay gente que ha emprendido caminos y después de estar en ellos por largo tiempo se han dado cuenta que no era el camino a seguir. Por lo tanto, lamentaron el tiempo que han caminado y que habían trasegado. Y permítame decirle, hermanos, nosotros los cristianos, más que nadie, nosotros el pueblo de Dios, escúcheme, guiado por Dios, somos personas que más que nadie debiésemos de pensar antes de actuar. Debiésemos de dejarnos guiar de Dios, poder analizar cada momento y después de eso poder actuar. No se actúa y después se piensa y después se actúa. En la administración hay 4 elementos de la administración que se le enseñan a todos los que la estudian y que ojalá cada persona las aprendiese. Pero la primera por la que hay que empezar es por la número 1. Y son planear, organizar, dirigir y controlar. Pero la número 1, antes de ejecutar, antes de controlar, antes de dirigir, es pensar, es planear. Y necesitamos, hermanos que están aquí, amigos que están aquí, hermanos que nos ven a través del internet, jóvenes que están aquí. Dios tiene un camino, hermanos, Dios nos marcó a nosotros un camino que nos conduce al éxito en todo. El problema no es Dios. El problema no es que Dios se haya equivocado. No es que Dios haya fallado. No es que Dios nos deje a nosotros en el camino. Es que no escuchamos la instrucción de Dios y nos cuesta, hermanos, escuchar.
Y eso que nos cuesta escuchar es lo que nos mete en tantos problemas. Y déjeme en esta noche, hermano, alar su atención, llamarle un poco a la reflexión, porque es que es bien difícil que usted y yo digamos, que yo le diga a usted, voy hasta San Nicolás, necesito ir a San Nicolás. Y resulta que cuando estoy allá en Sabaneta, me acuerdo que dejé las llaves del lugar para donde yo iba en San Nicolás. ¿Verdad que usted como que usted siempre dice, pero es que estoy ya en la puerta de San Nicolás? ¿Por qué no pensé esto allá? ¿Por qué no me detuve a calcular cada detalle, proceso, análisis y la situación antes de venirme hasta acá? Y de eso es lo que quiero en esta noche, que pensemos un poco. Porque, hermanos, nos encontramos a veces en el caminar cristiano con muchos problemas en diferentes áreas, pero tenemos la solución en nuestras manos. Amén. Así que, hermanos, Nehemías es el ejemplo de ese hombre que no actuó de inmediato. Nehemías es el ejemplo de alguien que dice, me detengo a pensar primero qué voy a hacer. Me duele, pero yo no puedo irme a pelear allá, ni aventurarme allá, ni hacer algo allá, porque mi emoción me impulsó. No puedo irme allá diciendo, es que Dios ya me dijo. No, él se detuvo. Nehemías se detuvo y empezó a analizar la situación, lo que tenía en la mano. Empezó a mirar, empezó a observar, empezó a consultar. Mi Dios y el rey estaba dispuesto, habló con Dios, hizo todo un proceso, pidió si le daban madera, los guardas del bosque. Así que Nehemías, hermano, empezó no por emoción, sino analizó todo. Y yo quiero decirle algo, hermano, el hecho de que seamos cristianos e hijos de Dios, no es que yo me tiro de aquí porque Dios me guía y me guarda y me tiro de aquí, de seguro me puedo fracturar. Así que porque seamos hijos de Dios, piensa si te vas a tirar de aquí. Amén. Si ya tienes mi edad, ya no es lo mismo. Ellos sí. Pero ya uno allá salta y ya uno siente, uy, pero ya no es lo mismo. La mente está joven, pero la rodilla ya no. Amén. Así que uno, hermano, la mente dice, tírate, pero cuando cae a la rodilla le dice, sí, pero yo tengo 47. Amén. Hermanos, Nehemías pensó, habló con Dios, analizó, escuchó el consejo, se dejó guiar, se dejó instruir, escuchó las recomendaciones, preguntó. Hermanos, nosotros a veces es todo lo contrario y ahí es donde necesitamos detenernos. Saca tiempo para pensar. Así que, hermanos, él lo hizo, no actuó por emociones. Él no actuó diciendo, es que Dios me lo dijo. Hermanos que están aquí en esta noche, los cristianos necesitamos reevaluar eso de que Dios me mostró. Yo no sé si usted ha hablado con personas que le dicen, Dios me mostró, Dios me dijo, pero ¿qué te dijo? ¿Y cuándo te dijo? ¿Y cuándo te lo mostró? ¿Y cómo te lo mostró? Porque yo amanecí una mañana sintiendo algo, yo no puedo decir que Dios me lo dijo, porque ese día puede ser que no dormí bien, puede ser que ese día estoy emocionalmente inestable, puede ser que ese día se me vino un pensamiento, pero hermano, entre lo que yo piense y lo que Dios dice, hay una diferencia. Así que es importante, iglesia del Señor, nosotros empezar a pensar muy bien cuando nosotros decimos, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me dijo, porque hermano, muchas de esas revelaciones no son de Dios. Y nosotros decimos, Dios me mostró, Dios me dijo, y en nombre de muchas de esas cosas actuamos,
Y cuando actuamos nos va mal. ¿Y quién es el culpable? Usted dijo, Dios me dijo. Si usted y yo hemos tomado decisiones donde usted dice, Dios me puso el sentir y nos fue mal, entonces hay que preguntarle a Dios, Señor, o te equivocaste al guiarme, o fui yo y dije que eras tú. Así que, hermanos, cuán importante es nosotros detenernos un momento como hijos de Dios y pensar. Déjeme decirle, esto es tan importante, hermanos, que hay decisiones. ¿Sabe, hermanos? Hay decisiones que usted y yo podemos tomar y nos tardamos 7, 8 años para darnos cuenta que no era la correcta. 10 años. Pero, hermano, yo tardarme 10 años para descubrir que algo no estaba bien, teniendo toda la instrucción en mi mano y la dirección y la guianza de Dios, personas que me dirigen, me instruyen, me enseñan. Hermano, 10 años de la vida, el que más vive hoy son 70, 80 años. Eso lo dice la Biblia. Así que 10 años de la vida es la séptima parte de la vida. Así que si usted tiene 1000 y se le pierde una parte, no es mucho. Si tiene 100 y se le pierde uno, no es mucho. Pero si usted tiene 70 partes y se le pierden 10 de esas 70, uno siempre siente, se me perdió la séptima parte, ¿verdad? El que llegue a los 70, porque a veces no vivimos hasta por allá. Así que la vida sí merece, hermanos, iglesia del Señor, amigos, que la pensemos un poco más. La vida y la instrucción de Dios merece que la analicemos más. Amén. Hermanos, cada decisión no tomada con sabiduría, yo quiero en esta noche alar su atención, porque cada decisión no tomada con sabiduría, permítame decirle, eso significa tiempo, eso significa dinero, eso significa fuerzas, eso significa salud, eso significa oportunidades que pude o tuve y las dejé ir. Eso significa después tener que volver a empezar otra serie de eventos y procesos. Así que, hermanos, no es tan sencillo esto de tomar decisiones. A veces uno escucha, necesitamos poner al Señor por delante de nosotros, aleluya. Necesitamos decirle a Dios, Señor, ayúdame y dirígeme. Y necesitamos oír la instrucción de Dios. Amén. Porque, hermanos, las decisiones definen la vida. Un muchacho de estos no puede ensayar, y perdone que se lo diga, están muy jóvenes, pero ustedes no pueden darse el lujo de ensayar. Ustedes necesitan tomar decisiones y empezar a dejarse guiar de Dios y a mirar qué dice Dios, y donde Dios dice cuidado, pon cuidado. Porque si no, repetirán procesos de la vida de muchos otros que tenemos años por delante y que nos hemos equivocado. Y eso no lo quiere Dios. Amén. Así que, hermano, por eso quiero invitarle a que le preste atención a este mensaje. Y quisiera invitarle que no solo sea un mensaje de esta noche o de este día. Yo quiero invitarle a que ojalá usted se vaya de aquí y usted piense y diga, de aquí en adelante cada decisión que tome, necesito pensarla. Necesito revisar si Dios está de acuerdo. Necesito saber si lo que voy a hacer es lo correcto. Hermanos, una decisión mal tomada de personas, un ejemplo, William, detrás de mí está mi esposa. Detrás de mí están mis hijos. Detrás de mí hay una congregación. Detrás de mí hay unos procesos largos. Así que, hermanos,
tienes que pensar, porque no es doy este paso, es que implica ese paso que voy a dar. No es decirme, me muevo aquí, pero tú ya calculaste que el edificio está por allá arriba y ahora te diste cuenta. No sé si ustedes han visto una imagen de un puente que construyeron y empezaron en un extremo allá y empezaron en el otro extremo. Y hubo un error de cálculo y cuando llegaron ya a encontrarse se dieron cuenta que quedó así. Usted sabe lo que es uno terminar una obra y cuando termina la obra llegar aquí. El puente tenía que llegar aquí. Pero resulta de que no se calculó, no se pensó, hubo un error de planeación, hubo un error de comunicación, hubo un error de análisis, hubo un error de cálculo. Y hermanos, eso llevó a que se perdiera esa obra. ¿Usted sabe lo que eso implica? ¿Usted sabe lo que implica en todas las esferas eso? Pues déjeme decirle que Nehemías se tomó 4 meses para meditar, para analizar, para hablar con Dios, para consultar y revisar lo que Dios quería que él hiciese. Pero aún así, él quería revisar y darse cuenta y estar seguro, planear, organizar todo el proceso. Cuando llegó el momento, hermanos, cuando usted se toma el tiempo, hermana, niño, joven, iglesia, hermanos, es que yo no le estoy hablando en esta noche a personas que deambulan por la vida y no tienen un rumbo. No, yo en esta noche estoy frente a un pueblo y no cualquier pueblo. Por eso nosotros tenemos que medir más que nadie las decisiones. Porque sobre este pueblo están los ojos de mucha gente. Usted no es cualquier persona, aunque usted trabaje en una empresa cualquiera. Aunque usted trabaje en un hotel con 1000 personas más, usted es alguien diferente en ese hotel. Hermanos, eso es importante que yo lo entienda. Usted puede vivir en el barrio y todo el mundo actuar de cualquier manera, pero le voy a decir, usted no. Es que yo estoy frente a alguien que la Biblia lo llama el pueblo de Dios. El Señor lo llama su iglesia. El Señor nos llama su escogida. El Señor nos llama su especial tesoro. Hermanos, el Señor no deja ni que el diablo se meta con su iglesia. Hermano, Dios no le permite al diablo pisotear su iglesia. Así que usted, perdóneme que se lo diga, a usted se le puede olvidar, pero usted no es cualquier individuo. No. Sobre usted, hermano, están puestos los ojos de Dios. Usted es alguien que ha sido revestido con el poder de Dios. Usted es alguien al que le han invocado el nombre más glorioso. Yo no sé si usted lo entiende en esta noche, pero sobre usted se invocó el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, usted ve un joven de estos que está por aquí, pero estos jóvenes, sobre ellos se invocó el nombre más glorioso que existe. Así que no es cualquier persona. A veces uno se le olvida, pero ojalá que a usted y a mí esto no se nos olvide, porque el diablo sabe quién es usted, el mundo sabe quién es usted, los ángeles saben quién es usted, pero a usted se le va a olvidar. No se nos puede olvidar. Así que Nehemías dijo, yo sé quién soy. Yo soy un hombre que está en el palacio del rey. Yo soy el copero del rey. El rey confía en mí. Soy un hombre de confianza de él. Su vida está en mis manos. Pero además, y lo más importante, yo soy un israelita que depende del Dios del cielo. Así que yo voy a hablar, como él era consciente de quién era,
Él calculó todo y dijo: voy a hablar con el Dios del cielo. Es que yo quiero ir a levantar los muros. No, es que puede que te dé gloria, puede que te dé fama, pero ¿qué dice el Dios del cielo? Hermanos, ¿qué dice el Dios del cielo de lo que voy a hacer? Yo necesito entender eso. ¿Qué dice el Dios del cielo? Así que Nehemías se tomó ese tiempo. La oración más larga en la Biblia es la de Nehemías. Así que empiece a analizar. En el capítulo 9, versículo 5 hasta el 38, está la oración de Nehemías. Y es la oración más larga de la Biblia. Nehemías pensó, reflexionó, planificó y llegó a una conclusión. En el capítulo 9, versículo 38, está la conclusión de Nehemías después de haber orado, ayunado. Leámoslo todos. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, dígame, ayúdeme, firmada por nuestros ¿quiénes? Sigan, por favor. Escuche eso, hermano. Así que Nehemías oró a Dios. Y después de que oraron y hablaron con Dios, firmaron la solución que tomaron. Y déjeme decir, hermano, la firmaron los levitas, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Leemos un momentico lo que ellos decidieron después de orar, después de pensar, después de meditar y después de reflexionar. Ellos tomaron una decisión. Versículos 29 al 39. Vamos a leerlos. Allí habla de un compromiso. Amén. Leámoslos un momentico. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, ¿y qué? Y no escucharon. Hermanos, ¿sí? Nehemías 10, por favor. Nehemías 10, 29 al 39. ¿Sí? Acompáñeme a leerlo, por favor. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Todos, ayúdenme. Verso 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Verso 34. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año,
para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Todos el 39. Y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, ellos se detuvieron a pensar, a orar, a analizar, firmaron un edicto. Los versículos anteriores al 29 muestran los que firmaron el edicto. Ellos calcularon todo. Ellos dijeron: vamos a revisar todo lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha enseñado, y vamos a afirmar que lo vamos a hacer. Hermanos, ojo a eso, porque ahí está el éxito. Ahí está la bendición, en que yo esté dispuesto a dejarme guiar de Dios y a pensar mi vida antes de tomar decisiones, antes de emprender caminos. Es que yo pienso, sí, pero eres un hijo de Dios. Es que yo voy a ir, pero no se te olvide que tú eres una hija de Dios. Es que yo no voy a ir al templo, piénsalo muy bien por quién eres tú. Es que yo pienso de esta manera, pero ¿qué dice Dios? Es que yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué dice Dios? Hermanos, nuestras decisiones tienen una influencia muy grande. Amén. Y déjeme decirle, cuando empieces algo, es importante pensarlo, analizarlo. Y déjeme decirle, hermanos, es más fácil desarrollar algo que pensarlo. Así que pensar mucha gente no quiere, porque la gente quiere empezar rápido. Si usted compra un electrodoméstico, usted quisiese armarlo ya y no leer las instrucciones. Si usted quiere empezar un proceso, un hogar, una familia, la gente quiere ya, pero no lee las instrucciones. Los muchachos tienen un noviazgo y ellos quieren empezar por el 5, pero eso empieza desde el 1. Y a mí un pastor me dijo: William, si caminas a los brincos, se te queda camino sin andar. Así que a mí todavía no se me olvida ese consejo. Y él me decía: deja de caminar a los brincos, se te va a quedar camino sin andar. Y yo le escuché el consejo. Yo era un muchacho como ellos. Así que, hermanos, no se empieza por el 5, se empieza por el 1. No se van a actos. Eso tiene que ver con un matrimonio, y eso tiene que ver con otra cantidad de cosas. El noviazgo es para conocer apenas.
Pero permítame decirle, necesitamos pensar. Y es más fácil actuar que pensar. Y hermanos, en esto de pensar, si no se hace bien, se van a cometer errores. Y al cometer errores causaremos daño. Así que hermano, siempre que vayas a hacer algo, piénsalo, medítalo. ¿Está Dios de acuerdo? ¿Es la voluntad de Dios? Porque ya somos hijos de Dios. Amén. Hermano, es que no me gusta. Pero el que a mí no me guste, ¿será o no será? Hermano, es que a mí me gusta. Puede que te guste, pero ¿qué dice Dios? La voluntad de Dios para nosotros es buena, aunque no sea la que tú quieres. Es que yo quiero esto, pero Dios dice, pero yo no te quiero ahí. Es que yo siento que yo puedo hacer esto y Dios dice, pero ese no es tu lugar. Es que yo siento que tengo habilidades para esto, pero deja que Dios te diga cuándo. Porque cuando Dios llamó a través de Samuel a los hijos de Isaí, yo creo que todos se bañaron y se perfumaron y se organizaron. Se miraron al espejo y yo creo que dijeron, el rey de Israel está en este espejo. Pero había por allá un muchacho que ni sabía que había llegado el profeta a su casa, que ni sabía que Dios tenía un plan con él, ni en su mente pasaba por su cabeza que él era el rey. Estaba cuidando ovejas. Pero sabes, cuando uno camina en la guianza de Dios, cuando uno se deja instruir de Dios, tiempo y ocasión acontece a todos. Amén. Hermanos, si vas a tomar decisiones como enamorarte, casarte, formar un hogar, necesitas pensar primero. Si vas a formar convicciones en tus hijos, necesitas pensarlo primero. Si tenemos hijos, necesitamos pensar cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos las convicciones de quién es Dios. Hermanos, si te vas a mudar de un lugar a otro, necesitas hablarlo con Dios. Amén. Si estás en un barrio, en un sector, yo tengo que pensar cómo tengo que vivir aquí. Porque yo aquí en este barrio soy la luz. Yo en este barrio soy el que puedo predicar el mensaje de Jesucristo. Así que yo no puedo llegar haciendo en el barrio de todo y se me olvidó quién era yo. Porque la gente cuando lo vio al otro día, usted dijo, el vecino que llegó parece que es evangélico. ¿Sí lo vio? Si lo vio cómo camina, si lo vio cómo habló, si lo vio cómo se viste, parece que es evangélico. Al otro día, y a usted y a mí, se nos olvidó. Pero él al otro día sabía quién eras tú. Yo tengo que pensarlo. Hermanos, si vamos a educar hijos, necesitamos saber cómo voy a educar mis hijos. Yo no puedo ensayar, y yo quiero invitar a los padres. No podemos ensayar a ser padres. No podemos ensayar a esperar a ver cómo nos va cuando crezca. No, eso hay que pensarlo ya. Eso hay que pensarlo y analizarlo ya. ¿Qué es ser padre? ¿Cómo voy a enseñar a estos hijos? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuántos hijos? ¿Y cómo los voy a instruir? Hermanos, hay que pensar. De nosotros Dios espera que pensemos. Amén. Permítame decirles, si los vas a disciplinar, Dios también dice, detente.
Es que a mí me enseñó mi papá así. Pero yo, no, es que no es como tu papá. Piensa cómo los vas a disciplinar. Amén. Hermanos, si estamos en la iglesia, necesitamos pensar, yo soy parte de la iglesia. Esta isla no es muy grande. A usted y a mí nos conoce tanta gente aquí, más de la que usted se imagina. Y ellos dicen, ve, ahí va la hermana, ahí va el hermano. Yo la vi a ella cantando en la iglesia. Señorita, ten cuidado, porque esta noche aquí hay 120, 130 personas. Y hoy te ven aquí, mañana te van a ver allá. Pero es la que yo vi cantando en la iglesia, ya es. No se te olvide. No se me puede olvidar. Hay que pensar siempre. Porque, hermanos, es que nuestra posición es tan alta. Es tan alta. Usted no la alcanza a imaginar, hermano, pero su lugar es tan alto ante los ojos de Dios, que aún en su muerte Dios dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de uno de sus santos. Usted no es cualquier persona. A uno se le olvida y uno habla y uno dice, y yo voy y yo hago y yo desbarato y yo, pero no se te olvide que Dios dice, pero yo confío tanto en ti. Y tú eres de un linaje especial. No porque fueras el mejor, no, pero yo te traje, te redimí, te hice mi hijo, te rescaté, te bauticé, te sellé con mi Espíritu Santo, te di talentos, te di dones, he hecho de ti alguien especial. Yo cuento contigo, piensa lo que vas a hacer. No actúes por actuar. Si eres de la iglesia, entiende quién eres. Tu familia se puede salvar por tu testimonio o pueden despreciar el evangelio por el testimonio. Los vecinos pueden ser impactados por tu vida, tu hogar, tu pareja, cómo vives. Hermanos, necesitamos pensar y sacar tiempo para pensar cómo cultivo mi vida de hogar, de familia, de pareja. Detente. Es que ya sabe, no, detente. ¿Cómo estamos viviendo? Permítame decirle, pensar es un trabajo difícil. Algunas personas les pagan muy alto por pensar. Hermanos, a un hogar y a una familia y a las decisiones frente a ellos se le dedica tiempo. No cierres tu cabeza, ni tu mente, ni tu visión. Dedícate a pensar. Dedícate a calcular cada paso. Cada decisión merece ser pensada. Hermanos, Jesús nos dio ejemplo de eso. Jesús en su humanidad se dedicó a pensar, a reflexionar, a orar. Se fue y ayunó. ¿Cuántos días? 40 días. Jesús se retiraba al monte a orar. Reprendió a sus discípulos y les dijo, ¿no han podido orar conmigo una hora? Hermano, no vivamos tan a la carrera. Hoy estaba pensando, hablando con mi esposa, oye, es que tenemos 24 años de casados y te conocí cuando tenías 19 años y por ahí en una Biblia yo cargo la foto de ella, de cuando apenas nos íbamos a casar. Pero ya, hermanos, pasaron 24 años. La vida es así. Así que necesitamos detenernos un momento y pensar y reflexionar y calcular cada paso, porque, hermano, nosotros somos hijos de Dios
Y yo quiero en esta mañana, en esta noche, invitarle a que pensemos. Pensar incluye orar. Pensar incluye meditar. Pensar incluye analizar. Hermanos, el tiempo no espera a nadie, ni a reyes ni a campesinos. No, el tiempo pasa. Permítame decirle algunas frases que me encontré. Acumular dinero no te servirá para que te den una prórroga en el último momento. Ten cuidado. La paciencia y el tiempo son tus mejores aliados. No te apresures. Conocer nuestro pasado nos permite aprender de los errores. Cuidado. Si fuéramos conscientes de lo corta que acaba siendo la vida, nos aseguraríamos de exprimir cada momento. Mis cosas favoritas en la vida no cuestan dinero. Está muy claro que el recurso más valioso que tenemos todos es el tiempo. Déjeme decirle, hermano, por todo esto y el tiempo que no nos ayuda, dedíquese a pensar un momento. Detenga su vida un momento. Yo quiero invitarle, deténgase un momento en su diario vivir y piense, ¿estoy actuando bien? ¿Estoy viviendo bien? ¿Esta forma de vivir agradará a Dios? Esta forma que he emprendido y este caminar me va a conducir hacia donde yo quiero llegar. Esta actitud que tengo hoy me va a conducir hacia donde necesito llegar. Esto que me estoy desviando un poquitico nomás, ¿me dejará llegar? Un pequeño desvío, hermanos, en un camino largo, termina uno bien lejos del punto a donde tenía que llegar. Yo quiero invitarle a que esté de pie. Yo quiero invitarle a que piense, a que medite, a que hable con Dios. Yo quiero en esta noche invitarle a que busquemos la voluntad de Dios. Hermanos, la vida pasa. Hermanos, la vida es tan corta que a veces no nos damos cuenta que hemos perdido tanto tiempo. A veces se nos olvida que se nos fueron años valiosos de la vida. Pero en esta noche, aunque el tiempo ha pasado y aunque el caminar de la vida por muchos de nosotros ya ha dejado huellas, qué bueno en esta noche hacer un alto y decir, Señor, voy a revisar mi vida. Voy a revisar mi caminar. Voy a revisar mi relación contigo. Voy a revisar cómo soy en la iglesia. Voy a revisar mis decisiones. Voy a mirar cómo soy como esposo, como padre, como hijo, como esposa, como madre. Hoy, Señor, que voy a tomar decisiones. A mí me parece, pero a ti te parece, Dios. Hermanos, a ti te parece, Dios. Porque Nehemías dijo, Señor, tú me has de guiar en esto. Y al día siguiente se encontró con el rey. Y el rey le dijo, Nehemías, ¿por qué estás triste? Ese no es tu semblante. Y Nehemías le dijo, rey, por esto, esto y esto, la ciudad de los sepulcros de mis padres, Jerusalén, está destruida. ¿Y qué quieres, Nehemías? Que si el rey le place me dé permiso para ir a levantarla.
Y si al rey le place que se me dé madera del bosque. Pero antes de eso Nehemías había llorado y había hablado con Dios. Y el rey le dijo: ve, Nehemías, tienes mi bendición, tienes mi respaldo. Qué bueno hacer, hermano, las cosas por la dirección de Dios. Jóvenes, no te apresures. Hermana, ten cuidado. Hermano, ten cuidado. No te apresures, habla con Dios. Yo no sé cuántos en esta noche quisieran decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. No sé cuántos quisieran hacer conmigo una oración y decirle: Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mis proyectos, mis sueños, los negocios, Señor. Porque he emprendido un camino de la vida, Señor. Pero no quiero que al final de los años me equivoque. ¿Sabe que alguna vez el hermano Álvaro Torres dijo: ¿dónde están nuestros ancianos? Y yo estaba en esa enseñanza y él estaba preocupado porque habían hombres que habían empezado, pero no habían llegado al final del camino. Se quedaron. ¿Sabe, hermano? Hay decisiones que van a obstruir poder llegar al final del camino. Por eso ten cuidado cómo las tomas. Hay decisiones que pueden dañar tu vida, tu juventud, tus planes, tus sueños. Joven, señorita, papá, mamá, hermano, hermana, déjate guiar por Dios. Qué lindo es cuando Dios guía nuestra vida. Qué lindo es que Dios sea el que nos guíe. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento en esta noche y le dice: Señor, quiero pensar. Quiero pensar. Dígale: Señor, quiero que me guíes. No sean mis impulsos, ni mis emociones, ni lo que yo siento. Quiero que tú me ayudes. Quiero que tú me bendigas. Quiero colocar mi vida en tus manos, porque tu voluntad conmigo es buena, agradable y perfecta. Cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí estoy. Mis decisiones. Sabe que yo he hablado con tanta gente que me dice: pastor, a mí sí me lo dijeron. Pastor, a mí sí me aconsejaron. Pastor, a mí me llamaron. Pastor, yo sabía que ese no era el camino. Pastor, yo sabía que ese no era la senda, pero la empecé. Pero que esta noche Dios nos guíe. Señor, aquí hay una iglesia, Dios. Aquí están tus hijos. No son simples seres humanos, Señor, son personas lavadas con la sangre de Jesucristo. Son personas, Señor, que pueden impactar vidas, cambiar. Detrás de ellos hay un futuro, Señor, de otros esposos, esposas, hijos, iglesia, niños. Hay unos niños que te van a preguntar un día: hermana,
Hermano, Señor, por favor, guíanos en esta noche, guíanos. Que mi vida sea guiada por ti, Señor, y nada más. Señor, que mis decisiones estén en tus manos. Que yo no actúe por impulsos. Que yo no actúe porque a mí me parece, Señor. Hoy te pido sabiduría. Te ruego que me des sabiduría, Señor. Mamá, dile a Dios, Señor, dame sabiduría. Señor, Señor, ayúdanos. Anhelo, Señor, ayúdanos. un toque del Maestro. Señor, guía cada decisión de tus hijos. Su unción es mi deseo. Señor, guía cada paso de esta iglesia. Un toque más de ti. Guarda cada decisión nuestra en tu voluntad, Señor. Anhelo, Puede que a mí me parezca, pero tú qué quieres, Dios. un toque del Maestro. Qué lindo dejarnos guiar. Su unción es mi deseo. Qué bueno que haya un joven que le diga a Dios, Señor, guíame. Un toque más de ti. Qué bueno que haya una señorita que le diga a Dios, guíame. Anhelo, un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Oh, hermano, que Dios nos guíe. Tómate tu tiempo. Un toque más de ti. Piensa, déjate guiar. Escucha el consejo. Anhelo, Escucha la voz de Dios. Escucha el consejo. toque del Maestro. Déjate guiar de Mi Dios. deseo. Un toque más Déjate guiar de Dios. ti. Él no se equivoca. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo. Cuando iluminas Dígaselo. mi senda con tu luz, Hermano, cuán me importante llevas de la mano. que Dios nos guíe. Que seamos sensibles a su voz. Mi alma busca que tú Que escuchemos la instrucción de Dios sobre nuestra Mi vida. vida se estremece con el toque de tu amor. Qué bueno que te detengas un momento, no camines a la carrera. No vayas tan rápido por la vida. Anhelo Detente un momento. un toque del Maestro. Detente un momento en tus decisiones. Su unción es mi deseo. Humíllate ante Dios, hermano. Humíllate ante Dios, no ante los hombres. Un toque más Pero siente de Dios. ti. Porque cuando hay humildad ante Dios, hay guianza de Dios, hay bendición. Anhelo
Bajémonos ante su presencia. Un toque del Maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Señor, 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 si en esta noche tan solo nos dejáramos guiar de ti, si esta noche, Señor, te entregáramos las decisiones, la vida sería otra, los hijos, el futuro, el mañana. Vamos a darle gracias a Dios.